Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de lo que son las áreas de viticultura americanas o áreas viticulturistas americanas. Esto es más que nada una clase o lección en por qué tenemos que diferenciar lo que es Napa, lo que es Santa Elena, lo que es Sonoma, y la importancia y las diferencias de estos lugares, y cómo eso nos ayuda a que sigamos teniendo una buena reputación en el mundo, especialmente en el mundo de los vinos, que es lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Bueno, esta clase la hice en la mañana ya y el salón estaba más chiquito. Aquí se ven, da más miedo acá arriba, ¿eh? Bueno, empezamos. Estos son, como les digo, las áreas de viticultura o viticulturistas de América. Más que nada, este sistema de apelación se originó para poder diferenciar los vinos de los diferentes lugares en Estados Unidos. No nada más en Napa se hacen vinos, también se hacen vinos en otros lugares de California y en otros estados y en otros países. Entonces, es una forma de tener una denominación geográfica para que los clientes que vayan y compren vino a una tienda o a un restaurante, cuando ven el nombre que diga Napa Valley o Napa, tienen certeza de la calidad que van a obtener cuando compren ese vino. Que no los vayan a engañar y digan Napa Valley en la etiqueta y el vino sea de Lodi, ¿no? Entonces, esto es una forma de que el gobierno controle y regule lo que pasa en las etiquetas y de dónde vienen los vinos, y así los clientes y los consumidores y también nosotros que hacemos y vendemos vinos, tenemos que asegurarnos que otros lugares no estén pasando vinos como si fueran de Napa o de Santa Elena o Calistoga, cuando vienen de lugares diferentes. Lo de tener apelaciones es muy importante, como les digo, para que el lugar de donde vienen las cosas sea lo que diga en la etiqueta. Es como, por ejemplo, el tequila, ¿no? Si yo me pongo a crecer maguey en Sonoma y hago un vino de ahí, ¿lo puedo llamar tequila? ¿Qué creen? No. Para hacer tequila tienen que ser los magueyes, tienen que crecer en Jalisco y también hacer el vino en esa área de Jalisco, que es donde está un pueblo que se llama Tequila. Entonces es lo mismo con la champaña, ¿no? Si aquí hacemos vinos espumantes como champaña, pero no les podemos llamar así. Como Chandon aquí al otro lado, tiene que ser vino espumante, no es champaña. Champaña es solamente un pueblo, una región en Francia, y para que le llamemos champaña tiene que venir de esa región. ¿Estamos claros? Entonces eso es una denominación de origen, que se denomina el producto por el lugar de donde viene, y si lo hacen en otro lado le tienen que llamar de una forma diferente. Entonces cualquier... ¿Y si hay tequila de Michoacán, no se puede llamar de Michoacán? No, tienen otro nombre, pero no puede ser tequila. Hay fronteras delineadas por el gobierno también, que te dicen de este camino para allá, puedes usar el nombre, de aquí para allá ya no. Y todo eso es para proteger el producto y la reputación, porque si no cualquier persona le puede poner el nombre que quiera y quién sabe si lo hicieron de maguey o no, y todo eso. También otra cosa, como ven los tequilas que dicen 100% de maguey, ¿no? Quiere decir que es 100% de maguey. Si compran un tequila más barato como José Cuervo, que vale como $20 o 30, en la etiqueta no dice 100% de maguey. Entonces eso quiere decir que un porcentaje de ese tequila es maguey, y lo demás pueden hacer un vino, un alcohol que lo hacen con azúcar de caña o cosas así. Entonces todas esas cosas que están en una etiqueta están ahí por una razón. ¿Ok? Las áreas, la forma que se dividieron las áreas de viticultura aquí en Estados Unidos, se usó, como dije, primeramente para tener una apelación de origen,
y también se usó lo que es la forma geográfica. ¿Qué hace esa área diferente de las demás? Que los vinos son diferentes. ¿Cómo son los climas en esa área diferentes de otros lugares? El uso de todas esas cosas, ya como les dije antes, van a las etiquetas y todo esto es regulado por el gobierno. El gobierno te dice, para que pongas esto en una etiqueta, estas son las reglas, si no, no puedes. ¿Ok? En Estados Unidos, como les decía, hacen vino en todos lados. En todos los estados de Estados Unidos hacen vino, pero nada más en 34 estados tienen ABAs, que quiere decir que usan el nombre de esa región. Por ejemplo, aquí pueden ver la mayoría de los vinos, casi no se ve, pero ¿sí ven aquí el punto o no? Aquí estamos en California. La mayoría de los ABE de Estados Unidos están en California, más de la mitad. Aquí está Oregon, también hay muchos, y Washington, pero en todos lados hacen. En Idaho, en Arizona, en Nuevo México, en Texas, en Nueva York, en todos lados. Entonces, el vino no es nada más hecho aquí, es en todos lados, pero la calidad que tenemos aquí es lo que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que cuidar nuestro nombre. Por eso es que es muy importante que protejamos lo que es Napa, lo que son nuestros vinos y lo que es nuestro nombre. En California hay un total de 139 de los 258 que hay en todo el país. En California son 139, más de la mitad. Tenemos regiones desde San Diego aquí, junto a Tijuana, hasta acá arriba en Redwood Valley, en Anderson Valley, todo esto. Entonces, todo el estado, como pueden ver, hay muchos lugares donde se hace vino y donde todos esos vinos tienen una denominación de su lugar, como Santa Bárbara, Santa Inés, las botellas van a decir esos nombres: Santa Bárbara, Santa María, Sonoma, Mendocino. Hay muchos en el estado, un total de 139, como les decía, y en todos lados. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? La etiqueta. Como les decía, el gobierno regula todo lo que va en estas etiquetas. Y eso quiere decir que hay porcentajes de las uvas que tienen que estar en esos vinos para poderles dar el nombre o el año o el tipo de uva. Por ejemplo, como vemos, esta es una etiqueta, no es un vino de verdad, pero un buen ejemplo. Aquí arriba, el nombre. Fog Peak, el nombre, le puedes dar el nombre que tú quieras, siempre y cuando otra persona no tenga ese mismo nombre, ¿no? Porque si por ejemplo, Arnulfo tiene Solorio, los vinos de Solorio, y son muy famosos y muy caros, y yo le quiero poner el mismo nombre para venderlos igual, van a decir que no. Entonces, en todo eso hay regulaciones. Si le quieren poner el estado, el país o el condado, tiene que haber por lo menos 75% de las uvas en la botella que vinieron de ese lugar. Entonces, si le quieren poner que sea el vino de condado, sería Napa o Napa Valley. 75% de las uvas que estén en esa botella tienen que haber sido crecidas en Napa. Después, cuando ya vamos a lo que es más subregiones en el condado, que son los ABA, que hay 16 diferentes en Napa, entonces tenemos que poner 85%. Eso quiere decir, si las subregiones son como Santa Elena, Yambil, Calistoga, si le quiero poner Calistoga a mi botella, 85% de las uvas que vayan en esa botella tienen que haber venido de Calistoga. Si le quiero poner... no sé si explicaste o qué significa ABA. Estaba en el... No sé si... ¿Sí entendieron lo que era? Áreas de viticultura americanas. Entonces son las áreas que tienen algo diferente, que sea el suelo, el clima o la combinación de todo, que hacen que los vinos que vienen de esa área en particular son diferentes. ¿Han escuchado, no sé si han escuchado es un término francés que usan mucho, que dicen terroir o terruño? Eso quiere decir tierra o el lugar. Entonces siempre hablan de que el vino tiene que hablar del terruño de donde viene. Entonces por eso tenemos los ABAs, que quiere decir
Si compras un vino que dice Santa Elena, sabes las expectativas de ese vino. Por ejemplo, aquí también tiene la variedad. En Estados Unidos nos gusta mucho saber la variedad de los vinos para saber qué tipo de uva fue. A los consumidores les gusta mucho saber qué variedad son. En otros lugares del mundo, como en Francia o en Italia, usan más bien el lugar que la variedad. Como en Francia, si el vino es de Burdeos, que es el mismo lugar que es en el lugar de donde vienen las uvas que nosotros cultivamos, de Cabernet, Merlot, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, desde donde se originaron, ellos no le dan el nombre de Cabernet, ellos le dan el nombre de Burdeos, que es la región. Y ya la gente entiende que si el vino dice Burdeos, esas son las uvas que van a ir en esa botella, porque ellos tienen regulaciones de qué tipo de uvas se pueden usar en los vinos que vienen de cada región. Si tienen un vino que viene de la región de Borgoña o Burgundy, ahí va a ser Pinot Noir o Chardonnay. Si compras un vino blanco y dice Burdeos, va a ser Sauvignon Blanc, casi de seguro no va a ser Chardonnay. Hay leyes que prohíben que se cultiven esas uvas en esos lugares. En Estados Unidos es más libre. Tenemos regulaciones de los lugares y de los nombres de los lugares, pero no tenemos regulaciones de qué uvas se cultiven en esos lugares. Aquí, si tú quieres crecer Tempranillo o Cabernet o Zinfandel, en donde tú quieras, no hay nadie que te va a decir que no. Nada más cuando hagas el vino, si quieres poner la variedad, tienes que decirles qué variedad es la que está en el vino. ¿Ok? Y como les decía, si quieren usar la variedad en una botella, también como aquí que dice Cabernet, tienen que poner de menos 75% de esa botella, de ese vino tiene que ser Cabernet. Ahí ya le pueden mezclar Merlot, Cabernet Franc, otros vinos, otras uvas, para hacer el vino del tipo que ustedes quieran. Napa, ok. Napa es un lugar muy famoso en el mundo del vino, que es lo que nosotros hacemos, pero en realidad es muy pequeño en cuanto a acres plantadas y en cuanto a producción de vino. Hay una razón que es muy famoso y no es por el tamaño o por la cantidad de vino. ¿Por qué creen que es famoso? Calidad. La calidad de los vinos que vienen de aquí es lo que le da la fama. No el tamaño y no la producción de más cajas o de más botellas que otros lugares. Es solamente 40 millas de carneros aquí abajo a Calistoga. 40 millas de largo, y en lo más ancho del valle es solamente 5 millas de un lado a otro. Entonces es un lugar muy pequeño, pero que es reconocido por su calidad. Nada más como 43,000 acres plantadas es las que hay. Por ejemplo, como les decía, las variedades que nosotros cultivamos aquí en Napa, la mayoría vienen de la área de Burdeos en Francia. Y Burdeos es una área que es 8 veces más grande que Napa, por ejemplo. Entonces, en comparación uno con el otro, Burdeos es mucho más grande, producen más vinos, tienen más bodegas, pero también tienen muy buena calidad. Nosotros no tenemos el tamaño, pero tenemos la calidad. El clima de Napa, vamos a hablar ahora de qué es lo que hace que Napa tenga esta calidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace este lugar que sea tan único para la producción de vinos? Primero que nada, vamos a hablar del clima. Napa está el valle está situado entre dos cordilleras, que son en este lado, las Mayacamas, que son las montañas al oeste del valle, y de este lado están lo que es la cordillera de las montañas de Vaca, que es Atlas Peak y Howell Mountain en Wynn, hasta la montaña de Santa Elena. Entonces, el valle está en medio de esas dos montañas
y en el lado de abajo termina en lo que es la bahía de San Pablo. Entonces, es una combinación de tres cosas que hacen que el clima del valle sea muy único y que sea diferente de cualquier otro lugar. Las cordilleras del lado oeste, que es las Mayacamas, esas protegen mucho lo que es el valle del frío que viene del Océano Pacífico. El Océano Pacífico está del lado de Sonoma y hace frío, hace viento, y lo que hacen esas cordilleras es protegen el valle de que esté muy frío y ayudan a que la fruta se madure. El tipo de uvas que nosotros cultivamos aquí necesitan más calor, y esas cordilleras ayudan a proteger que haya mucho frío, mucho viento viniendo del Pacífico, que se quede más en el lado de Sonoma. En el otro lado, que tenemos la cordillera de las Vaca, las montañas Vaca, que es acá, esas protegen del opuesto, que es mucho calor que viene del Valle Central. En el Valle Central hace mucho calor, en la noche no se hace frío como aquí, se queda muy caliente, y esas montañas hacen que el valle esté protegido de que esté muy caliente y la fruta se madure muy rápido y termine con sabores de pasas y cosas así. Entonces estamos en medio de esas dos cordilleras que nos protegen de los dos lados, y en el lado de abajo, en Carneros, aquí está lo que es la bahía de San Pablo, que es el mar, y esa bahía hace que llegue suficientemente viento y que en las noches las temperaturas bajen mucho, y en las mañanas haya mucha neblina que viene del mar. Esa neblina también ayuda a controlar a qué velocidad la fruta se está madurando, y hace que los ácidos en las uvas y en los vinos se retengan más y tengamos vinos de balance, y no vinos que sepan a puro dulce o a pasas y que estén fuera de balance. Que balance es, cualquiera que ha escuchado a un winemaker, siempre están hablando, el balance es la fórmula secreta, ¿no? Nosotros aquí tenemos un clima que es el clima mediterráneo. ¿Alguien sabe qué es clima de mediterráneo? ¿No han escuchado? ¿Qué creen que es diferente en Napa de otros lugares, como en México? En cuanto al clima, en todo el año. En la temporada que las uvas están creciendo, que es de marzo a octubre, que terminamos con la cosecha, ¿tenemos mucha lluvia aquí? Eso es algo que es una característica de climas de mediterráneos. Entonces, eso es lo que ayuda mucho a que la fruta se madure y que nosotros no tengamos la misma presión de enfermedades y pestes que tienen otros lugares donde está lloviendo todo el verano. Y también esa es la razón por la que nosotros tenemos que irrigar en el verano. Por eso tenemos sistemas de riego aquí en California. Si vas a Francia o a Italia, es ilegal que riegues tus viñedos. Y ellos están muy orgullosos de que ellos nunca riegan sus viñas, pero lo que no te dicen es que ellos tienen lluvia todo el verano. Entonces no tienen esa necesidad de regar porque hay agua en el suelo de la lluvia. Nosotros no tenemos lluvia en todo el verano, y si no regamos, ¿qué es lo que pasa? Si no hubiéramos regado este año que no llovió casi en enero y en diciembre, nos hubiera ido mal, ¿no? Entonces eso es una necesidad que nosotros tenemos, y esa es una de las cosas que son el resultado de tener que es un clima mediterráneo, que tenemos una temporada de que las plantas crecen muy larga, no es muy caliente, no es muy fría y no tenemos lluvia. Entonces todas esas son características que influencian la forma en que las plantas crecen y que las uvas crecen, y al final van a tener una influencia muy grande en el vino. Todo eso, todo lo que pasa en el clima, tiene una gran influencia en el vino, y de ahí que les digo que eso es lo que hace Napa muy diferente. La tierra. Esto voy a hablar un buen rato de esto porque creo que es muy importante que entendamos la tierra y los diferentes tipos de tierra que hay en Napa,
porque de ahí vamos a entender qué es lo que hacen los vinos que crecen en Atlas Peak, diferentes de los de Mountain Beater, o Howell Mountain, diferentes de Diamond Mountain, o en el valle, en el piso del valle. Todos estos lugares tienen suelos diferentes, tipos de tierra diferente, y son resultado de cómo la creación de estos suelos, que esto duró millones de años en que se crearan, y vamos a hablar un poco de eso porque pienso que es muy importante. Como les decía, nosotros tenemos dos cordilleras, la de Mayacamas y Vaca, que son las dos series de montañas que protegen el valle. Se formaron a tiempos diferentes y tienen tipos de suelo que son diferentes. En general, todos los suelos y tierras que hay en el mundo empezaron como bedrock o base de piedra, que era una piedra muy grande, profunda, que poco a poco con el paso del tiempo y los diferentes cambios climáticos, poco a poco se va deslavando, quebrando y resulta en cosas diferentes. En Napa hay tres bases de piedra que son las que contribuyeron a la creación de todos los diferentes tipos de suelos que tenemos. En Napa hay como 34 o 35 diferentes tipos. Es uno de los lugares con más variación en tipos de suelo en un lugar tan pequeño también. La primera de las tres bases de piedra que crearon los suelos que hoy tenemos en Napa es una que se llama Great Valley o el Gran Valle. El Gran Valle o Great Valley fue principalmente arena y barro que fueron creados hace millones de años y que fueron creados principalmente en lo que hoy es la Sierra Nevada, al norte de aquí. Entonces, estos suelos, esta base de suelo empezó en lo que es la Sierra Nevada y bajaron a donde están ahora y fueron compresados y deslavados en un tiempo de millones de años, poco a poco. Y eso resultan en los suelos que hoy tenemos en algunos lugares que son suelos más bronceados, cafés, que tienen muchos nutrientes y crecen plantas grandes en esos lugares, más vigor, más nutrientes. Como les decía, principalmente arena y barro. Estos son dos, el barro principalmente, o clay, tiene una capacidad de mantener el agua en las raíces muy alta. Entonces, cuando tienes mucha agua en las raíces, tienes plantas más grandes. El segundo que tenemos es uno que se llama Franciscan Meloche. Y este es diferente en el Great Valley, porque el Great Valley, como les decía, fue creado en la Sierra Nevada, en tierra seca. El segundo, que es el Franciscan Meloche, ese fue creado a mar adentro. Entonces, esto fue más creado bajo el agua, en el mar. Con el tiempo, lo que fue el movimiento de placas tectónicas. ¿Sí saben qué son placas tectónicas? A ver, ¿quién explica, por favor? ¿Quién se siente con...? No, I'm asking you to hold it so I can take off my jacket. Oh. Comunicación. Sí, eso es. Son las placas tectónicas, es el subsuelo que hay. Hay diferentes placas que hay en todo el mundo y estas placas están en constante movimiento. Ahorita todo el tiempo se están moviendo, no lo sentimos mucho. Cuando lo sentimos es cuando hay un temblor. Entonces son como dos placas que están juntas y en medio de las placas el área que está vacía entre las dos es lo que llaman una falla. Como por ejemplo lo que es la falla de San Andrés, que es la que va por todo California, que cuando la falla de San Andrés tiene movimientos bruscos es cuando pasan los terremotos como en Los Ángeles o en San Francisco o aquí en Napa en el 2014. Entonces estas placas se mueven constantemente y tierras que se pudieron formar en muchas millas lejos de aquí, con el movimiento de las placas terminan en estos lugares.
Entonces la tierra no se tiene que formar, o las bases de la tierra que tenemos ahora no se tienen que formar necesariamente aquí. Las placas mueven y están constantemente moviendo y pueden mover de un lugar a otro lo que hay. Este subsuelo que es el Franciscan Melange se formó hace como de 140 o 180 millones de años. Entonces, hace mucho tiempo. No me pregunten cómo sacan estos años, porque a mí se me hace que 140 a 80 millones es mucha diferencia. Pero yo les creo. Y el tercer tipo de subsuelos que formaron es lo que se llaman las Napa Volcanics o Napa volcánicas. Estas se formaron en una de las fallas que les decía, la falla de San Andrés, que hace muchos años en lo que es la falla empezaron mucha actividad volcánica, que fue volcanes, explosiones, movimientos de la falla, que empezó en Los Ángeles hace como 7 millones de años, en San Diego, y esas explosiones duraron millones y millones de años, el movimiento duró mucho tiempo, y se empezó en el sur de California y siguió moviendo hasta que llegó a Napa. Entonces, todas esas explosiones resultaron en lava y ceniza, que nosotros en las montañas principalmente es donde vemos más la ceniza, son tierras que parecen harina o talco, blancas, o también hay otra ceniza que es más roja. Esa también es resultado de la actividad volcánica que hubo hace mucho tiempo. También lo que son estas explosiones y este movimiento en las placas tectónicas es lo que resulta en montañas. Cuando las explosiones en los volcanes pasan, se van formando poco a poco hacia arriba. Algunas montañas son volcanes que ahorita no están activos, otras montañas son nada más piedras que con el movimiento de las placas tectónicas y el choque resultan en que se levante la tierra más en algunos lugares que en otros. Entonces, el resultado de estas dos cosas, lo que es actividad volcánica y movimiento de las placas tectónicas, resulta en la topografía que tenemos hoy en Napa, que es montañas de un lado y montañas del otro. Vamos a hablar de las diferencias que hay del lado oeste en las Mayacamas y el lado este, que es Baca. Se formaron en diferentes tiempos y resultaron en diferentes tipos de suelos. Si hablamos de lo que es las Mayacamas, especialmente de Santa Elena hacia el sur, la mayoría de esos suelos fueron formados, como les decía, por movimientos de las placas tectónicas. Entonces, eso resulta en suelos que no tienen mucho contenido de ceniza volcánica o lava. Más bien tienen lo que es el primer grupo de suelos que les dije, el Great Valley o el Gran Valle. Entonces ahí hay más piedra y hay más barro y un poquito de arena. Eso es Mount Beater, la montaña de Beater. Esos pisos de ahí es lo que los principales componentes de esos suelos. Ese lado del valle se formó hace como 3 millones de años. El otro lado se formó antes. Y el otro lado, el lado este, se formó más que nada por explosiones. Y allá hay los suelos son más resultado de explosiones de volcanes. Entonces tenemos más ceniza, tenemos más lava, tenemos menos barro, más piedra. Si ustedes han trabajado en los dos lados del valle, son muy diferentes, ¿no? Cuando escarban, cuando plantan, de un lado a otro no es lo mismo. Y siempre, como siempre, hay una excepción. Lo que es del norte de Santa Elena, las montañas de Santa Elena al norte en el lado oeste, allá también resultaron de volcanes. Si piensan en Diamond Mountain, allí tenemos los mismos suelos como en Andrew Jeffrey, polvo, eso es resultado de volcanes. Entonces,
ese lado se formó, así es como se formaron esas dos cordilleras. ¿Preguntas? ¿Sí está claro más o menos? Esto, yo pienso que cómo se formaron los suelos es importante, porque después en el año cuando estemos trabajando y veamos la diferencia de un lado a otro, cuando el winemaker camine con ustedes en el viñedo, le pueden sacar las notas y le explota. Sí. Bueno, el otro lugar que tenemos es lo que es el piso del valle, que es entre las dos montañas. Como ven, a pesar de que parece más o menos plano, no es plano, y también los suelos de un lugar a otro son muy diferentes. Por ejemplo, en el lado oeste del valle, en las montañas de Mayacamas, a la base de esas montañas tenemos muchos lugares que les llaman abanicos aluviales. ¿Han escuchado ese término antes? ¿No? Un abanico aluvial es como un abanico con el que se dan aire cuando hace mucho calor, en esta forma de una V. Y esos se forman a la base de una montaña. Lo que pasa es que en esas cordilleras, en esas montañas, con el pasar de los años, cuando llueve y hay erosión y la montaña se empieza a deslavar poco a poco, casi siempre hay una área que es un cañón en el centro de la montaña o en algún lugar de la montaña, que es donde el deslave pasa más. Entonces, mientras la montaña se está deslavando en el centro, cuando empieza a bajar a la base, aquí se abre así, el centro del cañón está aquí al centro. Entonces, lo que pasa es que con el pasar del tiempo y la lluvia y todo lo que esté pasando, sigue bajando las piedras poco a poco, se está deslavando la erosión y eso resulta en un abanico que se abre de un punto central hacia afuera y se ve como un abanico. Los abanicos aluviales son de los mejores suelos que hay para crecer Cabernet Sauvignon en Napa, y especialmente los vinos rojos que crecemos aquí, porque tienen un gran contenido de piedra y no tienen nutrientes excesivos. Si tenemos nutrientes excesivos, como pasa mucho en el valle cerca de los ríos, donde hay mucho barro y hay mucho nitrógeno y todo lo que las plantas quieren, mucha agua, ¿qué es lo que pasa? Tenemos unas plantas que están fuera de control, el vigor es muy difícil de controlar y la calidad de plantas que no podemos controlar es más difícil, no es tan buena, especialmente para vinos tintos o vinos rojos. Por eso casi es más recomendable plantar vinos uvas como Sauvignon Blanc, que se benefician de más nutrientes y más agua y resultan en buenos vinos al final. ¿Por qué creen que los dueños no quieren plantar Sauvignon Blanc y prefieren Cabernet, aunque no sea el mejor lugar? Sí. un Cabernet que no sea muy bueno, de todos modos cuesta más que un Sauvignon Blanc que sea muy bueno. Entonces, al final del día es negocio, ¿no? Tenemos estos abanicos aluviales, los tenemos casi solamente del lado oeste del valle, porque cuando se crearon las montañas del lado oeste, el valle todavía estaba bajo agua. Entonces, toda la erosión y todos los sedimentos que bajaron de esas montañas se los llevó el mar y no se acumularon porque todavía había agua. Como estas montañas de este lado se crearon millones de años después, este lado es más joven, ya no había agua en el valle. Entonces todos los sedimentos y la erosión que pasó se quedó allí donde bajó y eso originó en la creación de estos abanicos aluviales que hoy son de los lugares más cotizados. ¿Preguntas? ¿No? Como les decía, en Napa aquí lo tengo, ya lo vi, 33 diferentes tipos de suelos en lo que es el valle. Son muchos, es mucha diversidad de suelos, por eso tenemos que identificar cada lugar diferente del otro, porque
solamente contar con un ABA que sea Napa no diría toda la historia. Tenemos lugares que son más únicos dentro de lo que es Napa y tenemos que decir la historia de cada lugar, de cada suelo, de cada clima, porque los climas, la temperatura, el agua que hay en Carneros es muy diferente de lo que va a haber en Calistoga. Entonces todo eso influye en el vino y por eso estamos separando todo lo que hay. Composición de viñedos. En Napa, ¿cuál creen que es la uva número 1? Todos saben, ¿no? Cabernet, más de la mitad, 20,000 acres, casi la mitad. ¿Y la segunda? ¿Cuál? Sin miedo. Chardonnay. 5,500 acres de Chardonnay. Después Merlot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Zinfandel y Cabernet Franc. Y después ya hay muchas variedades que nos llevamos todo el día si las hablamos de todas. Otra cosa aquí. ¿Por qué creen que en Carneros es donde hay más Chardonnay y Pinot Noir? El clima, ¿no? Entonces, como referencia nada más, Pinot Noir y Chardonnay vienen como les decía, de lo que es la región de Borgoña. Cabernet, Merlot, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, esos vienen de lo que es la región de Burdeos o Bordeaux. Entonces, Burdeos está más hacia el oeste de Francia, hace más calor, está más cerca al mar, hay más calor. Borgoña está más al este, hace un poco más frío, está más al norte también, entonces las temperaturas son más frías. Cuando los franceses o los europeos trajeron sus variedades de vino o sus uvas, empezaron a buscar lugares que reflejaran sus hogares, de donde venían. Empezaron a ver las temperaturas, la lluvia, el sol, todo eso. Y ahí es como terminamos que tenemos Chardonnay, Pinot Noir en Carneros o en Sonoma. Y tenemos lo que es Cabernet y los demás acá arriba en Napa. Napa es más caliente, aparte de Carneros. Sonoma hace más frío en casi todos lados, no en todos lados. ¿Ok? Bueno, se dice que solamente el 2% del total de la tierra, 2% es área con clima perfecto para lograr la Sí, porque yo he escuchado mucho, ¿verdad?, que solamente el 2% que de la tierra tiene ese potencial para crear vinos de calidad. Y Napa está dentro de ese rango en la tierra y en el clima. Uh-huh. Cuando se habla de ese 2%, incluye también, porque ya veo que hay muchas regiones vinícolas aquí también en el estado de California. Ese clima y esa tierra es lo que lo hace por la calidad único. Ajá. Sí, es como te decía antes, es la combinación del clima de la tierra. Tener las dos cordilleras, tener la bahía en un lado, tener el valle en el centro, todo eso hace que haya mucha variedad dentro del valle, pero que la mayoría del valle pueda producir vinos de calidad. Si vas a otros lugares como en el Valle Central, que ves, no hay ni una montaña, nomás planos calientes que en el día está a 100 grados y en la noche a 95, no hay muchas diferencias. Aquí en Napa eso es una de las cosas que lo hacen también muy único, ¿no? Aquí en el día puede estar a 100 grados y en la noche está a 70 o a 60. Y eso es la influencia de la bahía de San Pablo abajo. Que ven aquí aquí en Santa Elena. Si ven, aquí está el 29. Esta área de aquí, en el centro de Santa Elena, está más angosta que cualquier otro lugar en el valle. Entonces, el valle de Napa, entre las dos montañas, está formado en algo que es como lo que le llaman un reloj de arena. ¿Sí saben qué es un reloj de arena? Que está formado así, en el centro más angosto y se abre a los dos lados. Así es como está el valle. El valle se abre en Calistoga y se abre en Oak Knoll, en Napa, y se cierra en el centro, que es en Santa Elena. Eso ayuda a que en la noche el viento
caliente que se creó durante el día sea succionado por la bahía. Y eso hace que las temperaturas bajen mucho en la noche. Eso no pasa en otros lugares. En otros lugares se pone muy caliente en el día y así se queda en la noche. Y eso resulta en que la fruta se continúa cocinando casi. Aquí no. Aquí en el día se pone caliente y en la noche baja mucho. Y eso ayuda a que la fruta mantenga su ácido y su frescura a la hora de cosechar. Que no estemos cosechando pasas. También cosechamos pasas, pero... ¿Sí me entiendes? Y también en el lado de Calistoga, acá está Calistoga, en este lado está lo que es Healdsburg y Chuck Hill, eso también está cerca del océano, y eso, en ese lado, el viento se va hacia arriba, de Santa Elena hacia el norte se va como para Healdsburg, y de Santa Elena para acá se va a San Pablo. En realidad, de Santa Elena hacia el norte, las temperaturas tienen menos fluctuate. Cambian menos de día a noche. A veces en Calistoga, de todos modos, va a quedarse a 90 en la noche. En Napa, en el sur, casi no, casi siempre baja más. Bueno, nada más un recap. Entonces, como les decía, estos son los parámetros que usamos para tener los diferentes AVAs, para reconocer lugares que sean diferentes uno del otro, que es el clima, la elevación, en las montañas, en el valle, el nivel de lluvia. En las montañas del lado oeste siempre va a haber más lluvia que en las montañas del lado oeste. Entonces, en el lado de Mayacamas siempre hay más lluvia que en el lado de Las Vacas, porque las lluvias entran hacia Estados Unidos, hacia el estado del Pacífico, ¿no? Y como se van moviendo así, cuando llegan acá dejan más lluvia que al tiempo que cruzan el valle ya hay un poco menos. Entonces, en lo general, en el lado oeste casi siempre hay el doble de lluvia que en el lado este del valle. Los suelos, como les decía, son diferentes en cada lugar. Las variedades principales también son parte de lo que es el lugar, y todo eso resulta en vinos de características únicas o diferentes de otros lugares, que es al final del día lo que tenemos que seguir cuidando. Ok, vamos a hablar un poco de cada uno de las regiones que tenemos. Como les decía, tenemos un total de 16 regiones dentro del valle que tienen su propio nombre. 16 AVAs dentro de lo que es Napa. Entonces, una botella puede decir Napa y abajo de Napa va a decir Carneros, Santa Elena, depende del lugar. En Napa hay 16. Vamos a empezar con Carneros. Carneros está al sur, junto a la bahía de San Pablo. Los suelos de este lado, de Carneros, casi son la mayoría de mucho barro y son muy superficiales. Tienen lo que se llama una hard pan o un suelo duro que no es muy profundo. Entonces las raíces llegan ahí y ya no pueden pasar. Entonces son raíces que están muy cerca de la superficie del suelo, mucho barro, tienen más o menos 24 pulgadas de lluvia al año. Todo esto son averajes, no cambian de año en año, y no hay mucha altura. Va del nivel del mar, que es junto a la bahía, a más o menos 700 pies. En Carneros no hay muchas montañas. Sí hay así rolling hills, pero no montañas que digamos. Los vinos de ahí principalmente se cosecha Chardonnay y Pinot Noir. Quizás ahora con el clima que está cambiando y cada vez está más caliente, en el futuro no sería muy difícil que se puedan empezar a plantar las variedades que pensábamos no podían crecer porque estaba muy frío. Porque si sigue las temperaturas subiendo, vamos a tener que adaptarnos nosotros también.
Los vinos de la región de Carneros son más frescos porque es más frío. Entre más frío, los vinos van a ser más frescos, menos dulces, menos pesados. Los vinos blancos, especialmente el Chardonnay, tienen sabores minerales, tropicales, piña, coco y manzana amarilla, cosas así. ¿Okay? Coombsville. Coombsville está al este de la ciudad, aquí. Aquí está Napa, la ciudad de Napa, y al este de Napa está Coombsville. Coombsville es una de las ABA más nuevos que hay. Dentro de todas estas ABAs también hay regiones que no están incluidas aquí. Hay lugares que hay uvas en medio de todo esto, y si no están en una ABA, ¿qué creen que es su denominación de esos? Napa. Están en Napa, su denominación es Napa, pero no puedes decirle la denominación que va dentro de Napa. Hasta ahí llega nomás. Siempre hay, estas denominaciones son como todo muy político. Si hay alguien que tenga poder y quiera diferenciar su área, empiezan a trabajar con licenciados, porque todo esto lo tiene que aprobar el gobierno, para tratar de convencer a las personas que hacen estas decisiones que su lugar es diferente. Entonces, Coombsville es uno de los más nuevos que se formaron. Todo esto como para decirles que no crean que un día se dijo, ok, vamos a hacer subdivisiones en Napa, son 16 y las pusieron. Empezaron con una, luego otra, y la más nueva es Coombsville. Coombsville también como está junto a Napa, la ciudad de Napa también está muy cerca de la bahía, también hace frío, hace más viento, la neblina en Coombsville se quema más tarde en el día. A ver, una pregunta, si estaban poniendo atención. ¿Qué tipo de suelos creen que haya en Coombsville? Que está al lado este del valle. Sí. Entonces, Coombsville, Atlas Peak, Howell Mountain, al lado este del valle, más volcanes, más volcánicos, más ceniza, más lava. Entonces, Coombsville son suelos volcánicos, uno de los pocos lugares donde todavía hay uno que otro abanico aluvial, porque esos se crearon con las montañas después de mucho tiempo. Esos abanicos son más jóvenes que los que hay aquí. Es uno de los pocos, el único lugar en el lado este del valle que puedes encontrar esos abanicos. Los vinos de Coombsville cada día son más reconocidos. En mi opinión es porque el clima está cambiando. Y antes hacía mucho frío, antes no se maduraban apropiadamente, pero ahora que hace más calor, la calidad está mejorando, porque tal vez las temperaturas que tenemos aquí eran las temperaturas que teníamos en Oakville hace 20 años, cuando era el mejor. Entonces, mientras las cosas siguen subiendo, nosotros nos tenemos que adaptar a buscar a estos lugares donde las uvas van a seguir produciendo vinos de calidad. La mayoría de las variedades ahí son Cabernet Sauvignon, y hay mucho Chardonnay también. La mayoría son plantíos de hace muchos años. Antes, cuando hacía frío, había más Chardonnay. Poco a poco se puede ver que están replantando los vinos blancos, lo que era Chardonnay, la uva Chardonnay. Ahora, cuando lo replantan, ya la están replantando a Cabernet, porque está produciendo vinos de buena calidad. Los vinos, como les decía, también son frescos, hace un poco más frío, retienen más el ácido y son más balanceados que en otros lados. Okno es aquí, nada más al sur de Yamville. También tiene una proximidad a la bahía que es, en cuanto a temperaturas, es similar a Coombsville. La diferencia es que está en el lado oeste del valle y está a la base de las montañas. Entonces, en Oak Knoll sí van a encontrar más abanicos aluviales, como les decía, especialmente o solamente a la base de las montañas. Ahí hay unos lugares que pueden producir vinos muy buenos si están más cerca de las montañas. A la base de las montañas
Ya cuando se acercan más al pie del valle o cerca del río, hay más fertilidad en esa tierra, en esos pisos. Pero también hay mucha grava y piedra que se fue quedando ahí porque el río de Napa antes era más ancho. Entonces, mucha piedra de río y cosas así. Allí hay Cabernet, Merlot, Chardonnay y Sauvignon Blanc. También los vinos, como les decía, son más frescos y balanceados, más ácido que en los vinos más al norte. Muy poca elevación, no mucho, 800 pies. No está al nivel del mar, pero no está muy elevado como las montañas tampoco. Yambil, aquí donde estamos, está aquí. Mucha diferencia del piso del suelo, aquí, en lo más bajo, junto al río, el lado oeste. En el lado oeste hay muchos viñedos que producen unos de los mejores vinos en Napa. La mayoría de esos viñedos están plantados en abanicos aluviales, como les decía. Dominos, que está nada más aquí, junto a Chandon, tiene uno de los mejores, más famosos, de los vinos más famosos en Napa. Todos esos plantíos están en abanicos aluviales, pero ellos tienen la bondad de que también tienen un poco de barro ahí y ellos sí pueden crecer sus viñedos sin regar, porque el barro mantiene suficiente agua en el año para que los viñedos crezcan. Aquí sí, ya no van a encontrar mucho Chardonnay, ya se está moviendo hacia el norte. Ya ahora sí estamos en las variedades de Burdeos, entonces ya es Cabernet, ya es Sauvignon Blanc y ya es Merlot. Antes había más Chardonnay en Chandon, Nufo, sí. Pero en el tiempo que yo estuve, especialmente como en Carneros, era Pinot Noir y Chardonnay. ¿Pero aquí? Aquí ya era un poquito más Cabernet. Yeah. Ya aquí los vinos van a saber un poquito más maduros, más generosos. Los aromas ya van a ser más de violetas y de flores, que quiere decir que la fruta está un poco más madura porque hace más calor. Stag's Leap es nada más al este de aquí. Ahí ya van a encontrar mucha grava volcánica también. Ya esos viñedos están con más altitud y hay menos barro, ya las plantas son más chicas, hay menos nutrientes en el suelo. Y eso resulta en vinos que tienen mucha calidad también. Stag's Leap es muy, muy famosa. Allí los vinos ya van a ser más exuberantes, aterciopelados, quiere decir más suavecitos, que no van a estar muy rasposos cuando se los tomen. Eso quiere decir que los taninos ya están más maduros y la mayoría de las veces también quiere decir que el nivel de alcohol es un poco más alto. El nivel de alcohol más alto es el resultado de que el azúcar estaba más alta cuando se cosechó la fruta. Oakville, al norte de aquí, sin duda uno de los más famosos. Ahí van a encontrar las bodegas o winerías, unas de las más famosas que hay, que en cualquier lugar del mundo las van a reconocer. Ahí está Screaming Eagle, Dalla Valle, Rod, Opus One, Harlan, lo que es el viñedo de Robert Mondavi, el viñedo Tocalón, que es yo creo el viñedo más famoso de Napa. Todo eso está en Oakville. Entonces Oakville es un lugar que tiene viñedos de mucha calidad, pero como todo, no todos los viñedos son de calidad. Cuando se acerca uno más al río, allí los viñedos ya tienen más nutrientes, crecen uvas más grandes, hay más barro y se hace más difícil controlar el vigor y balancear las plantas. Ahí la altura va de 130 a 1000 pies, 1000 pies principalmente en las montañas del este, donde está Dalla Valle y Oakville Ranch, o en Harlan, del lado oeste, es donde está un poquito más levantado, más alto, y más o menos como 35 pulgadas de lluvia. Es una de las cosas que se me ha olvidado decirles. En cuanto nos movemos al norte y al oeste, la lluvia va subiendo. Aquí tenemos 35, en Oak Knoll teníamos 30, si regresamos a 32 en Yamville. Oak Knoll llueve más porque está en el lado oeste,
Coombsville 25 pulgadas. Entonces, todo esto son variedades, son diferencias que hay de un lugar a otro que terminan teniendo una influencia en los vinos. Rutherford, al norte también, un poquito más calor también, ahí puede llegar hasta 100 grados o más. No hay mucha altitud, de 150 a 500 pies, relativamente está muy bajo, pero también en el lado oeste tienen viñedos muy famosos que están en esos abanicos aluviales que les había dicho antes. Tienen mucha grava, tienen arena, y en el lado este tienen residuos volcánicos que vienen de esas montañas. También ahí hay unos muy buenos vinos de buena calidad. La mayoría es Cabernet, muy famoso el Cabernet de Rutherford. Ahí van a encontrar más mineral, terrosos, que es como polvo, que es el famoso Rutherford Dust, que le dicen, maduros, con taninos fuertes. Vamos a Santa Elena, ya 40 pulgadas de lluvia. No hay mucha altura, de 200 a 400, se pone caliente, pero en las noches se pone frío porque baja el viento hacia la bahía. Ahí hay mucha variedad, en el norte hay más volcánicos y más fértiles, en el sur hay un poco más grava y menos fértiles. Hay mucha variedad. Si van en el lado de la high school, de las escuelas, allí esos viñedos tienen mucha piedra, lo que resultan en vinos de mucha calidad, unos viñedos muy famosos, Dr. Crane, Las Piedras, todos esos lados hay viñedos de mucha calidad. Muy buenos vinos, muy maduros, suaves, con taninos firmes, y aquí ya empezamos a tener más sabores como mermelada y azúcar, que son un resultado de la maduración de la fruta, que hace más calor, hay más alcohol, hay más azúcar y los sabores cambian. Calistoga, el más caliente yo creo, hacia el norte, allí hay un poquito más de altura, allí va a haber de 60 pulgadas de lluvia o más, allá llueve más que en otros lugares, como les decía, hacia el norte. Ahí tienen suelos de todos tipos, volcánicos, aluviales, las laderas tienen mucha piedra, y en el centro del valle son vinos más pesados, suelos más pesados con barro y mucha retención de agua. Las variedades son Cabernet, allá hay más Zinfandel, hasta pueden encontrar cosas como Petit Syrah, que son variedades que se adaptan más al calor. Allá hace mucho más calor que en Coombsville. Los vinos van a ser maduros, dulces, aterciopelados, suavecitos, con mermelada, cosas así. Ahora ya hicimos todo lo que es el valle, ahora vamos a hacer las montañas de los dos lados. En el lado oeste tenemos Mountain Beater, que es un lugar relativamente frío, moderado, muchos árboles allá. La altura va de 500 a 2.600 pies. Y 2.600 pies no se sienten, no se siente como que es muy alto, pero suban en la bicicleta y sí, sí se siente. Los suelos son sedimentarios, muy poco profundos, muy pedrosos en las laderas. Eso resulta en uvas más chicas, con mucha fuerza en los vinos, pero los taninos toman tiempo en madurar después de que se cosecha. Quiere decir que cuando tomas los vinos de Mountain Beater, cuando están jóvenes, van a estar más rasposos. Los taninos no se maduran en la planta, se maduran con tiempo en la botella. Entonces, estos son vinos que sería mejor que los pongas en tu cellar y los dejes que duerman ahí unos 10 años. Paciencia, y con tiempo van a mejorar mucho. Hay vinos que el día que lo compras está listo para tomar, están más maduros, las plantas crecieron en lugares más calientes, lugares un poco más fríos, toma más tiempo. Es lo mismo cuando compran vinos franceses, que hace más frío allá que aquí, casi siempre te recomiendan que los dejes añejar por tiempo. Los vinos de esta montaña son iguales. Atlas Peak, al otro lado del valle, casi igual, casi la misma altura. La mayor diferencia acá es que los suelos son más volcánicos.
Entonces acá va a ser más basílicos rojos, más volcánicos, más también igual con la poca fertilidad, pero la base de los suelos resultan en vinos diferentes. Acá va a haber más bayas, más berries frescas, fruta roja, también tienen mucho poder y más ácido porque está al sur del valle. No se olviden, los dos están todavía al sur del valle, más cerca de la bahía, retienen el ácido más que hacia el norte. Spring Mountain, que es en Santa Elena, al lado oeste de Santa Elena, también se puede poner caliente. La diferencia, el problema en Spring Mountain es que a veces se queda caliente en la noche también, porque está más alto que el valle, entonces esa acción que se lleva el aire caliente en la noche a veces se queda un poco allí en Spring Mountain y no se hace tan frío en las noches, son más calientes que si lo comparas con el valle. 50 pulgadas de lluvia, mucho sedimento y piedra arenosa, son los suelos principales ahí. No hay suelos volcánicos todavía. Ya cuando lleguemos a la siguiente montaña, que es Diamond Mountain, ahí ya va a haber otra vez volcánicos. Son vinos fuertes, con moras, que es fruta azul, fruta negra, más madura, y con muchos taninos también. Howell Mountain, Engwin, desde 1400 pies hasta 2600. En Engwin todos los viñedos están a altura, no hay nada muy bajo, es un lugar muy alto, 40 pulgadas. Una de las cosas que hace Engwin diferente es también mucho calor y mucho calor temprano, porque a veces la neblina no llega a esa altura y en Engwin sale el sol y ya empieza a pegar desde temprano. Entonces no hay siempre neblina como en el valle o en las montañas más hacia el sur. Los suelos son muy volcánicos, la mayoría son más rojos que blancos allá, poca fertilidad, vinos de poder también, vinos fuertes que son de los mejores, firmes, maduros, tienen buen ácido todavía, pero los taninos ya son más dulces que en Atlas Peak, por ejemplo. Y Diamond Mountain, que es junto a Calistoga, similar a Calistoga, excepto tiene suelos más volcánicos allá, pero allá ya van a encontrar vinos más maduros, más dulces, más mermelada, menos ácido. Ya es otro, si les gustan esos vinos, son los vinos que va a haber ahí. También, como les decía, los suelos son volcánicos, con poca fertilidad, que resultan en plantas que tienen buen balance y vinos de alta calidad. Chiles Valley o Childs Valley, que es Pope Valley. Yo pienso que esta región es la más diferente de todas, en que no está entre las dos montañas, entre las dos cordilleras, está al otro lado. Entonces los vinos de allá son diferentes. Allá hace calor día y noche. Una de las cosas que están pasando ahora en esta área es que se está empezando a plantar no como en Carneros, no como en Coombsville, que están plantando Cabernet donde había Chardonnay. Acá hay mucho que están plantando Sauvignon Blanc donde había Cabernet. ¿Por qué creen? El calor que nos toca en septiembre, en octubre, no afecta a los vinos blancos igual, porque la mayoría de esos vinos blancos los cosechamos en agosto. Entonces, en esta área, donde se queda caliente día y noche y no baja, si ponemos vinos blancos los vamos a cosechar en la mitad de agosto o a principios de septiembre, antes que lleguen esos calores que te acaban una temporada. Entonces aquí ya esta área se está usando más para cosechar vinos blancos como Sauvignon Blanc. Hay un viñedo que se llama Julieta, creo que lo tiene en Rentería, ¿no? Julieta o Juliana, que es mucho Sauvignon Blanc que compra mucha gente. Las características allí son los vinos van a ser fuertes, firmes, maduros porque hace calor. Y el último, Wild Horse. ¿Han escuchado de este? ¿Dónde está? Es el más chico de todos, casi no se ve. Está aquí en Coombsville, al norte. Es el que está más hacia al sur y en las montañas, de 850 pies a 2100. Los suelos son muy volcánicos ahí. Hay Cabernet,
hay un poco de Pinot Noir y Chardonnay porque hacía mucho frío. Yo pienso que eso va a cambiar en el futuro. También los vinos van a ser más frescos, muy aromáticos, con buenos perfumes, crujientes, quiere decir que no son muy dulces del otro lado. Y ya, ¿preguntas? Yo tengo una pura idea y que Miguel diga si está bien o no. Yo en mi experiencia cuando voy a catar vinos con un vinatero, si no me explican qué es lo que estoy buscando, olor, sabor, color, no voy a saber. Entonces, ¿por qué no nos explicas poquito? Ajá. Ya lo puse allí para que se ponga nervioso. ¿Por qué no nos porque él es el vinatero, yo no, yo nomás voy a probar vinos en lugares y me quedo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y ya ves cómo son los vinateros, como él. Empiezan con un lenguaje florido y que hay que buscar por esto y que hay que oler esto. Y cuando yo estoy probando el vino, nomás sabe a wine y sabe a alcohol. ¿Por qué? Porque no tienen la educación, la información que ellos tienen con este lenguaje florido por las cosas que hay que buscar, que taninos, que sabor, que todo eso. ¿Te importaría si nos explicas eso? Algo simple. Bueno, empezando con la nariz, ¿no? Hay que oler el vino, pensar si los olores que tienen son más de fruta fresca, de fresa, de raspberries, de cosas así. O en el otro lado, si son más como mermelada, como higos, como café, como chocolate. Piensen en esos aromas cuando estén oliendo el vino y piensen en dónde creen que está más cerca. Si hay hierbas como menta, orégano, cosas así, zacate, jalapeños. A veces el Cabernet tiene lo que son los methoxypyrazines que huelen a jalapeños o a bell peppers. Y si empiezan a pensar cuando están cocinando, los olores que ven en la cocina, si los van a ver en el vino también. Entonces, eso es lo primero en los olores. Nomás vean si se siente más fresco, fruta fresca o fruta cocida como mermeladas. Y vean de un lado a otro qué tipo de hierbas pueden oler o vegetales. Eso sería algo, no lo piensen de más. Y les debería haber dicho esto primero. La regla número 1 es, no van a estar mal. Lo que les guste a ustedes o lo que huelan a ustedes es lo que está bien, porque todos crecimos de una forma diferente, con sabores diferentes, olemos cosas diferentes, probamos cosas diferentes. No se puede decir, no, si Arnulfo dice que huele a fresas y yo digo que huele a manzana. Si para mí huele a manzana, no hay uno que va a estar bien o no. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tomemos vinos o catemos vinos es tomarlos sin miedo. Y no hagan caso de nadie, ustedes también. Lo que les gusta les gusta. No a todos les gusta el tequila, no a todos les gusta la Coca-Cola. Pero a unos sí, a otros no. Cuando empiecen a probarlo, traten de no tomárselo así luego. Manténganlo en la boca, piensen en el ácido, que una buena forma de pensar en ácido es como un agua de limón. El agua de limón tiene mucho ácido, el ácido se siente en los lados de la boca más. Lo van a sentir allá, aquí y acá. O como cuando le ponen limón a un taco o al caldo, el ácido es lo que se siente en los lados, ¿no? La dulzura se va a sentir enfrente, en el frente de la boca. Como cuando se toman una coca, lo dulce, si se lo piensan, lo sienten en el frente. Y en medio es donde está lo que se llaman taninos, que son los que son más rasposos. Los taninos vienen de las semillas y de la piel de las uvas. Entonces, esos son los 3 componentes que piensen cuando lo prueban. Está más dulce, tiene más ácido, los taninos están rasposos o están suaves, y la combinación de los 3 al mismo tiempo. También otra cosa que piensen es la consistencia del vino. La consistencia es muy fácil de pensar si la pensamos como leche. Hay 3 tipos de leche en la tienda, ¿no? Fat free, sin grasa, de 2%, y leche normal. Y si quieren poner como leche de México es otro nivel más arriba, ¿no? Porque si la ordeñaron, no está pasteurizada, está todavía más gruesa.
Entonces piensen en la consistencia del vino. Está muy, muy ligerito como leche sin grasa o como agua. Está un poquito más pesadito como leche de 2% o tiene mucho, mucho peso como leche normal o como atole. Todo, entonces ahí vayan pensando, son las tres cosas que les recomiendo que piensen cada que prueben estos vinos y que piensen si eso refleja lo que les había dicho de los lugares, el calor, el frío, los suelos, todo eso. ¿Ok? Sí. Todos son Cabernet, todos son del mismo año, 2018, y todos son de la misma winería. Entonces la única diferencia son las áreas. La idea es que se diferencien las ABA que platicamos. Entonces que vean las diferencias de un lugar a otro dentro de Napa. ¿Ok? Prueben. Oh, ¿Abremos para preguntas ahorita o después de catar vino? está bien. Ok. Tengo una pregunta. ¿En qué región se planta Riesling? Riesling, ¿en California o en...? En California, principalmente en Mendocino o en la costa de Sonoma, porque Riesling viene de Loire, en Francia, o de Alemania. Entonces, los dos lugares son muy, muy fríos. En general, se cree que el clima de California es muy caliente hasta cuando lo crecen en Mendocino, que es muy frío. En Oregon también lo hacen, o en Nueva York, en lo que se llaman los Finger Lakes, que hace mucho frío. Entonces, lugares ideales para Riesling tiene que hacer mucho frío. Pueden probar por 10 minutos y luego platicamos. Pienso que la razón por la que hicimos Oakville, Rutherford, Santa Elena y Calistoga es una forma de ver 4 vinos que están en lo que es el piso del valle. Y Atlas Peak y Howell Mountain los podemos comparar como 2 vinos que están en las montañas, uno más hacia el sur, otro más hacia el norte, para ver si es cierto que las temperaturas, la diferencia de un lado a otro, hacen diferencia en los vinos. ¿Qué les pareció el de Oakville? Pienso que el de Oakville tenía frutas oscuras, buenos taninos, buen ácido, muy balanceado. Si movemos un poco más luego a Rutherford, ya los taninos estaban más fuertes, ¿no? Yo los sentí mucho más rasposos que los que había en Oakville. Secaban un poquito la boca y toda la boca de frente a atrás. En los de Oakville estaban más en la parte de atrás. Entonces ya ahí hay una diferencia. Los taninos de Rutherford ya son más diferentes por el calor, por los suelos, por todo esto. Y en Santa Elena ya la fruta también la sentí un poco más oscura, un poquito más dulce el vino, especialmente en la entrada, pero los taninos ya el paladar muy suavecito, ¿no? Ya no estaba tan rasposo como el de Rutherford. Entonces los taninos de acá ya están más maduros, hace más calor, se empieza a hacer más suave. Y en mi opinión, no sé ustedes, pero para mí Calistoga era el que estaba más diferente de los 3. Muy maduro, en la nariz para mí era como puro figo, como mermelada. La fruta muy, muy madura, mucho azúcar, más dulce, más pesado en el paladar, menos ácido, más denso, pero muy suave también. Entonces, esas son las cosas que hay en los vinos. Si te gusta un vino que sepa suavecito, más pesado, más dulce, piensa en lugares más calientes. Si te gusta más algo un poco más balanceado, con más ácido, por ejemplo, los taninos de Oakville y Rutherford se van a seguir cambiando con tiempo. A veces lo que pasa con vinos como el de Calistoga, que ya está muy maduro y muy dulce, cuando pasa tiempo y se empiezan a oxidar los vinos,
como que se terminan más rápido y su tiempo de que te los puedes tomar es más corto. Vinos que tienen más ácido y tienen un poco más taninos que no están tan maduros, con el tiempo siguen evolucionando y se hacen más sabrosos. Les pregunto si coinciden algunos comentarios, ¿cómo vieron? Y las dos montañas, a ver, de Atlas Peak y Howell Mountain. Yo ya hice los de acá, ahora ustedes hacen los otros. ¿Quién va? Allá va. ¿Le gustó? ¿Alguien quiere describir o algo? ¿Qué? Un poco fuerte y se sienten los taninos ¿Más acá, rasposos? más raspositos. Sí, un poco más ácido. Más ácido. Más fresco. En ese yo fue en el que vi más aromas verdes, como bell pepper, un poquito más hierbas que en los demás. Especialmente si lo comparan con el de Howell Mountain, para mí tenía chocolate y café en la nariz mucho, luego, más oscuro. Eso tiene que ver con la fruta, que está madura, pero también con el tipo de barricas que usan. Las barricas también influyen mucho en los aromas y en los sabores de los vinos, pero para mí la diferencia entre esos dos fue Atlas Peak, más hierbas, más fresco, un poquito más verde, la fruta más roja que negra, y ya en Howell Mountain más café, más chocolate, ya la fruta más negra, más blackberries, moras, y un poquito más dulce y más denso. Los taninos ya estaban más suavecitos, más calor, menos que en Atlas Peak. Entonces allí vemos cómo el clima, los suelos y todo eso terminan influyendo el producto final, que son los vinos. Y por eso tenemos que tener estas definiciones, estos lugares diferentes, para que cuando ustedes quieran ir a comprar un vino y digan, yo quiero un vino que esté dulce, que esté suave y que esté listo para tomar el día que lo compre, mejor compren uno de Calistoga que uno de Oakville. Si quieren dar un regalo a alguien de un vino para que lo pongan en su colección y se siga mejorando, mejor les compran, no sé, uno de Oakville, que saben que está bueno hoy, pero con el tiempo va a seguir progresando y poniéndose mejor. Yo nomás tengo un comentario y es para el grupo. Aquí es la oportunidad que tenemos para preguntar, hacer preguntas. Siéntense que están como en la escuela. Sí, ese es como cuando uno va a aprender. Para mí es más vergonzoso como cuando va uno a probar vinos con los vinateros en la compañía y mi experiencia es que a veces es difícil decir a qué sabe, especialmente como estaba diciendo Miguel, tú te criaste probando ciertas frutas, ciertas legumbres o ciertas cosas que tú comías en tu lugar donde naciste. Y cuando estás catando vinos aquí con los vinateros de acá, recuerden que los sabores de ellos es mucho diferente. Así que ahorita es el tiempo, ahorita es el día de preguntarle, oye, ¿y si este vino sabe a qué sabe? ¿A guamuchil? Okay. Yo sé que se oye hasta chistoso, pero vamos a decir, si te criaste en Jalisco, obvio que comiste diferentes comidas, diferentes cosas que en otro estado, ¿correcto? Y si te criaste acá, con más razón. Así que ahorita, anímense, tenemos tiempo, ¿correcto, Miguel? Tenemos tiempo para hacer preguntas y aquí está la escuela. Así que cuando regresen ya a sus lugares de trabajo y los inviten a probar vinos, ya pueden ustedes decir algo, dialogar, decir algo y luego piden aumento. ¿Cómo se prende? En todos estos tipos de uva que se hicieron estos vinos, si se hace el mismo manejo de la canopia, en todos, ¿puede ser que haya algún cambio o alguno de todos estos, si haces algo diferente, puede que cambie el sabor? El manejo de la canopia hace una influencia muy grande. Por eso es muy importante la idea de tener estos vinos de que fueran de la misma bodega o de la misma winería, es que me imagino que tienen protocolos similares en todas sus viñedos, ¿no? Pero si a una persona le gusta quitar hoja,
y a otra no. Ahí hay una diferencia muy grande. Entonces, los aromas verdes de hierbas o de bell peppers o cosas así, hay una, no sé cómo se dice, se llama methoxypyrazines, es una partícula, algo así. Bueno, es algo que hay en las uvas, especialmente en Cabernet, en Sauvignon Blanc también y en Cabernet Franc. Sauvignon Blanc y Cabernet Franc son los padres de Cabernet Sauvignon. Hubo un tiempo hace muchos años que se cruzaron, que uno germinó, el polen de uno cayó en el otro y creó una nueva variedad. Entonces los padres de Cabernet Sauvignon son Sauvignon Blanc y Cabernet Franc. Por eso tiene el nombre Cabernet Sauvignon, combinación de los dos. Esas variedades tienen estos que les llaman methoxypyrazines, que resultan en aromas verdes de bell peppers o de jalapeños o de hierbas, como un Sauvignon Blanc por ejemplo, de Nueva Zelanda. Esos vinos son conocidos porque tienen aromas de pasto recién cortado, que es este mismo aroma que te digo. Entonces, ese aroma, si las uvas están en la sombra, que no quites hojas, mantienen ese aroma más, porque no se va. Lo que pasa es que esta methoxypyrazines mientras la fruta va pasando, las uvas van creciendo, va creciendo también, la cantidad que hay en las uvas va así. Y la única cosa que lo puede hacer que se haga menos es el sol. Entonces, el sol directo en las uvas. Por eso se abren mucho las canopias, porque a mucha gente no le gusta que este aroma esté en los vinos finales. Entonces, si abres tus canopias temprano, después de que ya tengas las bolitas chicas y el sol le está pegando, va a hacer que esos aromas de verdes no estén ahí. Pero también, si la fruta está muy expuesta después de que cambie color, ¿qué pasa? Se quema. Entonces tienes que tener un balance de tener la fruta expuesta temprano, pero después de que tenga color, después de veraison, tienes que tenerla en la sombra. Por eso se ve mucho que después, cuando ya la fruta agarra color, ponen la sombra, ¿no? Especialmente en viñedos que la uva es muy cara, la quieren proteger del sol directo para que no se cocine y no tenga esos aromas de fruta cocida, de mermeladas, que mantenga la frescura. Entonces es un ejemplo de lo que puedes hacer. Si tienes un viñedo que no es de muy alta calidad y haces todo con mecánico, la fruta, la calidad va a ser diferente. Si cada varita la tienes amarrada, como ustedes tienen ahí con Moles, que le ponen tres amarres, cada racimo va a estar separado. A cada racimo le va a dar el sol igual. Si tienes bonches que si no soqueas bien o si no posicionas tu fruta y tienes bonches de fruta así, que están uno con el otro, en el centro de esos bonches no les va a dar el sol igual que afuera. Y todo eso hace que haya más variabilidad en los racimos. Ideal, queremos que cada racimo sea igual que el otro para que tengamos más control de las uvas y de los vinos. Entonces, todas las diferentes actividades culturales que hacemos en el viñedo influyen mucho. Una de las cosas que les quiero recordar es, los vinos de Napa cuestan muy caros y por eso nosotros podemos hacer el trabajo que hacemos. Si los vinos de aquí costaran $10, $20, todo sería hecho con máquina y les aseguro que no tendríamos dinero para hacer estos eventos. Entonces, nosotros tenemos que seguir cuidando la calidad del trabajo que hacemos todos los días. Porque lo que ustedes hacen todos los días en el viñedo tiene la misma influencia o más influencia que lo que hacen en la bodega o en la winería los que están haciendo el vino. Ustedes nunca crean que lo que ustedes hacen es menos que lo que ellos hacen, porque nadie puede hacer un vino bueno sin tener uvas buenas. Y si nosotros no hacemos el trabajo que hacemos bien, si no tienen a la gente, la industria se acaba. Entonces nosotros tenemos que estar bien orgullosos del trabajo que hacemos, de la atención que ponemos, de la calidad en todo lo que hacemos en las uvas,
porque eso es lo que resulta en vinos de calidad al final. Otra pregunta. El que viene del tiempo como yo, antes, no se recuerdan, no sé si hay unos por aquí, los vinateros no tenían muchote que decir en el viñedo. Una vez que ya se llegaba la uva a 22, 21, 22 y medio de azúcar, píscala. Ahora no, si ustedes se fijan ahora, ¿cuántas veces camina el vinatero con los mayordomos? Y anda probando y anda viendo y no se pizca hasta que no tiene los sabores. Y como todos son mayordomos, yo pienso que esto es súper importante aprender ahora para que empiecen. Eso sería un buen tema que ustedes tienen con el vinatero, porque ahora están combinando, o sea, contactando los sabores del bloque parecido al vino que están haciendo. Entonces, si no sabemos qué preguntarle al vinatero y somos los mayordomos, así que ahorita hay que preguntarle a Miguel todo lo que crean que ocupamos preguntarle al vinatero, y qué le digo y qué le pregunto y por qué y de qué. Así que tenemos tiempo para preguntas. Sí, quería preguntar, ya ves que antes se piscaba mucho de lo que es de día, pero ahorita no sé si influía mucho en lo que es el vino, que muchos quieren piscar solamente en la noche. Uh-huh. Es una combinación de productividad y de calidad. En general, cuando llegan las uvas a la bodega o a la winería, quieren que la fruta esté fría para que no empiecen las fermentaciones luego. La mayoría del tiempo aquí en Napa les gusta hacer lo que le llaman cold soak, que dejan la fruta un poco caliente por 2 o 3 días para extracciones y cosas así. También cuando la fruta está muy caliente, empiezan a reventarse, la piel se revienta más fácil. Eso es una cosa. Pero también producción en las winerías. No sé, ¿alguien ha trabajado aquí en winería? ¿Qué pasa si llega la fruta a las 3 de la tarde y tienes que procesar? ¿Está muy caliente? ¿Ah? Pues está muy caliente la uva y tenemos que enfriarla y perdemos dinero también. Y tienes que trabajar hasta las 10 de la noche. También, ya, trabajar hasta las 12. Entonces, si piscamos en la noche y la fruta llega temprano, ellos pueden tener su grupo de gente que empiecen a procesar fruta a las 9 de la mañana y terminen a las 4 a las 5. En vez de, si nosotros empezamos, si se pisca en el día, y es un lugar que es difícil y se va, que ya hacen, a veces uno piensa que en 1 hora se hace y después se hacen 5, y todavía tienes que llevar la fruta y todo, y llega a las 3, a las 4, ya el vinatero ya va a estar enojado, porque la fruta está tarde. Una de las cosas que también hay que recordar, nosotros como mayordomos que estamos en el viñedo, es, trabajamos duro todo el año, ¿no? Hacemos todo con mucho cuidado, con calidad, para tener la fruta lo mejor posible, para tener el mejor producto, para llevarlo a la bodega. Y a veces, si el día de la pizca llevamos la fruta a las 3 o a las 4 de la tarde y el mayordomo o el vinatero en la winería ya está enojado, ¿qué creen que es la última memoria que va a tener de su trabajo cuando se termine el año? Que llegaste la fruta tarde. Se le olvidó que la poda, que la soca, que la tumbar fruta, que el deshoje, que todo estuvo perfecto. Ya va a estar pensando, no, tuve que quedarme a trabajar hasta las 10 de la noche. Entonces, todas esas son cosas que nosotros debemos de pensar cuando estemos organizando las cuadrillas, a qué horas vamos a pensar, a qué horas vamos a empezar y todo eso. Y yo pienso que la gente prefiere en la noche cuando está fresco que andar corriendo en el día que hace mucho calor también, ¿no? Una pregunta. ¿Qué efecto hace en la calidad al piscar con las máquinas? Y las máquinas modernas que están ahorita, que ya casi sale perfecto para la winería. ¿Qué efecto es en la calidad del vino? En verdad es difícil. No creo que hay suficientes research, estudios de uno al otro. Las máquinas nuevas Palenque te dejan la fruta como si nada, ¿no? Como bien. Pero mucho tiene que ver lo óptico, yo creo, en Napa. Aquí nosotros, una vez que pescan en cajitas chicas, tiene que estar todas las uvas perfectas. Entonces, a veces, si se invierte mucho dinero en el año para estar haciendo todas
las cosas de pizca, de poda, de soca, de tumbar fruta. Si la tierra cuesta mucho dinero, si el vino cuesta mucho dinero, a veces poner una máquina te hace sentir un poco que a lo mejor no estás ahorrando suficientemente dinero como para tomar ese riesgo. En lo personal, creo que el día que no haya gente es el día que se van a decidir a cosechar con máquina más. Sí, pero sí, pero la mayoría son en los lugares más, en el pie del valle, en tierra, en plantas más grandes, en uva que cuesta menos que otra, como si tienes una uva que cueste 20,000, 30,000 a la tonelada, no la van a piscar con máquina. Entonces todo eso va a la ecuación que es un negocio al final del día. Si estás vendiendo tus uvas por $2,000 y tienes que piscar a mano, ahí vas a gastar los $2,000 casi en la pizca sola. Entonces todo depende de la calidad de las uvas. ¿Alguien más? Aquí va. Una pregunta, ¿por qué piden la uva con muchos grados de azúcar? Si al final para lograr lo que se pide de alcohol, hasta con unos 22 o 23 grados puedes lograr ese tipo de alcohol. El azúcar no es el único componente que dice que está madura. Y tiene mucho que ver con los estilos de los vinos, depende de la bodega, de la winería, de la persona que está haciendo el vino. Cada quien tiene un estilo diferente. Hay gente que le gusta los vinos que estén dulces y que tengan sabores de pasas y todo eso. Y para obtener esos sabores tienes que dejar que la fruta esté en el sol en noviembre. Pienso que con el cambio de temperatura, con el cambio de clima y también con el riesgo de que haya fuegos, las decisiones van a empezar a cambiar. También el estilo de vinos en Napa está empezando a cambiar. Es como un péndulo en un reloj. Al principio de los años 2000 se fue hasta lo más que se podía de maduro, de 27, 30 grados. Ahorita ya mucha gente, la mayoría ya está más en 25, 26. Y tiene que ver con los sabores y con que los taninos también se maduren, no nada más el azúcar. A veces si piscas a 22, los taninos no están maduros, están muy verdes, los aromas van a estar todavía un poco verdes y los sabores no están ahí. Si la dejas que se quede colgando un poco más, aunque al final le pongas un poquito de agua para bajarla, los sabores son diferentes. Entonces no es nada más el azúcar, es una combinación de sabores y de aromas que con el tiempo se van developing. Fíjense lo simple que es. Con una preguntita, mira todo lo que nos informa. Así que si quieren caminar con el vinatero mañana y decirle que ya saben de cómo captar vino y qué preguntar, así que ahorita está la chance. ¿Quién dijo yo? Hacemos una pregunta y nos da una buena explicación. Anímense. ¿Nadie? ¿Ya estamos listos para irnos o ya estamos listos para caminar? Allá va. La mía no es pregunta, es más bien un comentario sobre los vinos aquí. Sabemos que cada quien nos puede gustar cierto tipo de vino, ¿verdad? Y por ejemplo aquí yo los encontré casi la mayoría, a excepción de los de las montañas, con fruta sobremadura, pero no quiere decir que estén malos los vinos. Lo que a mí me gusta aquí, por ejemplo, del productor, es la habilidad que tiene o la habilidad o la oportunidad más bien que tiene para presentar vinos Cabernet Sauvignon de diferentes áreas, que al final son para diferentes gustos de personas. Nosotros, por ejemplo, en la compañía también hacemos algo parecido. Y, por ejemplo, yo mi vino favorito es el de Howell Mountain. Para mí es un vino más completo, con poquitos más taninos, me gusta un vino más fuerte. Pero me encuentro mucha gente que me dice, oh, me encanta tu vino de Oakville, o me encanta tu Rutherford. Ahora estamos haciendo carneros Cabernet y tenemos gente que está encantada con el carneros Cabernet. Y es lo que veo aquí con este productor, que tiene la habilidad de presentar vinos de diferentes características por las regiones donde tiene, cuando desafortunadamente conocemos otros productores que nada más tienen su
propio lugar ahí y no tienen esa oportunidad de presentar. Hay vinos. diferentes programas. Hay bodegas, winerías que se quieren reconocer por un lugar, por un vino, ellos quieren perfeccionar ese lugar lo más que se puede. Hay otros que quieren conocer todo el valle o hasta Sonoma y otros lugares. Entonces todo depende de qué tipo de wine o de vinos quieras hacer. Cada quien tiene sus ideas diferentes. ¿Qué clientela quieren tener? Una pregunta acerca del red blush afectando al vino. ¿A los cuántos años, si tenemos un viñedo que está infectado por red blush en su fase inicial, a los cuántos años, cuando se produce la uva de ahí, ya empieza a afectar el sabor del vino? Red blush es difícil porque yo creo que todavía estamos empezando a escarbar. Creo que hay diferentes, no es nada más un virus que causa el red blush, hay una serie de virus que lo causan. Entonces, eventualmente va a ser como el leaf roll que tenemos, leaf roll 1, 2, 3. Sabemos que el leaf roll 3 es el que afecta más la maduración. Yo pienso que lo mismo va a pasar con red blush, que se va a figurar cuál es el que afecta. Lo que pasa con el red blush es que afecta el sistema de maduración en la fotosíntesis, porque las hojas se hacen rojas y ya no tienen la clorofila, que es verde, para madurar la fruta. Hay unos que afectan más que otros. Yo lo he visto en plantas de 2, 3 años, que ya la fruta se queda rosa, nunca se hace negra. Entonces yo pienso que más que tiempo tiene que ver cuál es el virus que causa más problemas. Porque nosotros también tenemos viñedos que tienen 30, 40 años, y yo pienso que cualquier viñedo que tenga 30, 40 años en Napa tiene red blush, pero siguen produciendo vinos de calidad. Entonces depende mucho de cuál es el red blush, yo creo que hay. Todavía tiene que haber mucha más investigación en ese. Buenísimas preguntas. Tenemos todavía como 10 minutos si quiere alguien preguntar más. Me dijo Miguel, en la otra clase terminé muy pronto. Le dije, en esta no vas a terminar. Puro jefe, tienen que hacer más preguntas, porque acuérdense, si alguien quiere aumento, este es el tiempo de educarse, informarse y aprender qué decir, qué preguntar. ¿Quién dijo yo? Ahí va. Yo he escuchado que, parte de lo que nos acaba de informar ahorita, nos hemos dado cuenta que depende de la zona, influye mucho en el sabor del vino. Y el proceso, mayormente en todas las clases de vino, de uva, en general se puede decir es lo mismo, es poda, es soca, deshoje. Pero una cosa que me causó alguna vez curiosidad en Santa Elena fue que hubo 2 winemakers que me comentaron que gran parte de un vino bueno o de una fruta buena es también la cantidad de hojas en el canopy. Para cada clase de uva es lo mismo, o dependiendo de la clase de uva varía la cantidad de hojas en el canopy. Todo depende más que nada, no del tipo de uva, sino de la planta y de cuántos racimos tienes en la planta. Una cosa que deberemos entender es el balance. Quiere decir que la planta, si tienes una planta en el valle, en el piso del valle donde hay mucho barro y hay mucho nitrógeno y mucha agua, va a crecer una planta grande, que si le cortas, te va a aventar laterales de todos modos, no va a dejar de crecer. No la puedes cortar, va a ser difícil que la controles. Entonces, si en una planta que tiene mucha vegetación, le dejas un racimo por vara, ¿qué crees que va a pasar? Va a seguir creciendo verde y la fruta vas a ver verde porque nunca se va a salir del tiempo de vegetación, de crecer vegetativamente. Entonces, lo importante más que decir 10 o 16 hojas o 20 o 18, más que nada es siempre ver las plantas una por una, como cuando vas a podar. Cuando vas a podar, si tú ves que una planta tenía una espuela con 2 varas y una vara te creció así, quiere decir que tenía muchas, una de más, ¿no?
Si vas a ir a podar y estás poniendo atención, para el año que viene le vas a dejar nada más un brote para que nomás te crezca una vara. Entonces todo eso tiene que ver, primero que nada, con el lugar donde estás creciendo y el balance de la planta. Después hay consultantes y un consultante te va a vender ideas. Eso es lo que ellos venden. Entonces, si yo soy un consultante o un winemaker y mi idea es plantas de calidad, tienen que tener 16 internudos o 16 hojas y eso es lo que yo vendo, pues es lo que voy a querer que hagan. Entonces ya eso también va a influir en el vino, porque si le dejas muy corto, tienes menos área de fotosíntesis porque hay menos hojas. A lo mejor si quieres un vino que tenga menos azúcar, que tenga menos alcohol, le dejas menos hojas, siempre y cuando esté balanceado. El problema es que a veces no se te va a madurar igual. Entonces, depende del lugar, depende de la producción, del tipo de vino. Hay muchas variables que dependen. No te puedo decir, si es Merlot, déjale 17 y si es Cabernet Franc, déjale 20. Depende de todas esas cosas. Así que vamos dando un fuerte aplauso por toda su presentación.